Padre, te damos gracias por lo que has hecho en esta noche. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por haber abierto los cielos a nuestro favor. Gracias por haber traído sanidad, liberación, milagros. Gracias porque esos ángeles nos acompañan, nos cuidan y nos defienden de toda acechanza. Gracias, Espíritu Santo, por dirigir este culto, por estar aquí y antes de que esto aconteciera, haber gemido con gemidos indecibles, intercediendo a favor de que este culto se diera en esta noche, de que pudiéramos alabarte a todo pulmón con libertad y que pudiésemos decir: tú eres el Cristo, el Dios resucitado, el caballero de la cruz, el que está sentado a la diestra del Padre y que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, Dios, para edificar, para sanar y para restaurar vidas, Señor, y sobre todo para que a través de ti podamos alcanzar la salvación, la vida eterna. Tu palabra dice en Juan 11:25, como nosotros tenemos como nombre en esta iglesia Centro de Fe y Resurrección, Juan 11:25, que el que cree en ti, aunque esté muerto, a su nombre gloria. Dele por favor un aplauso a Cristo. Vamos a predicar algunos minutos. Por favor, busquen en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a leer del 1 al 14. Amén. Oh, gloria a Jesús. Oro a Dios solo hoy para dar gracias por lo que ya Él hizo. Oro a Dios porque todos los que estaban turbados aquí, los que tenían algún tipo de preocupación, yo sé que ya Él le ha liberado. Yo sé que ya Él ha establecido su reino en este lugar. Porque los que pertenecemos a esta iglesia somos gente que pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios, que es Cristo, está entre nosotros. Él le decía a sus discípulos: mirad que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros. Amén. Leemos Deuteronomio 28 con un amén. Podemos leer 28, capítulo 1, del 1 al 14 leeremos. Del versículo 1 al versículo 14. Capítulo 28, versículo 1 al 14. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, y por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo.
como te lo ha jurado cuando guardaste los mandamientos de Jehová y anduviste en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y presentarás muchas y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Así no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Puede sentarse. Hoy estamos enumerando todas las cosas buenas antes de empezar a predicar. Deuteronomio 28 es tan rico en bendiciones que si algo nos hace falta, alguien se siente, qué sé yo, deprimido, alguien se siente que necesita conectarse y acordarse de quién es Dios y hasta dónde su misericordia nos alcanza. Leer Deuteronomio 28 nos fortalece. Por eso hemos permitido que Jordi orara por Renzo antes de empezar a predicar, porque hay demasiadas bendiciones hoy y hay que aprovecharla a tiempo. Yo miraba hoy un documental donde hubo un personaje dominicano muy conocido que él dijo que la fiesta del lugar a donde pasó aquella catástrofe, el Jet Set, era su última fiesta. Y ese día él murió en aquel lugar. Yo meditaba en Dios y pensaba y dije, cuando vaya a empezar a predicar, antes de todo voy a hacer el llamado para los que se quieran arrepentir, los que quieran venir a Cristo, tengan la oportunidad. Porque es lamentable ver a alguien aquí sentado que no le hagamos el llamado y luego al poco tiempo tú miras que esa persona a lo mejor está por ahí, por las calles, haciendo cosas no agradables delante de la presencia del Señor. Y uno como pastor, como cristiano, se pregunta, ¿y por qué en aquella oportunidad que tuve esa persona frente a mí no le hice el llamado? Quizás la cosa hubiera sido diferente si él hubiera aceptado al Señor. Amén. El tema de esta noche, como lo expresa el versículo donde hemos leído, es: la obediencia trae bendición. Y este Deuteronomio 28 dice las bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia. Entonces, para hablar de obediencia, lo primero que tenemos que saber es bíblicamente qué es la obediencia. Y también pensar en el antónimo de la obediencia, que es la desobediencia. Belki me confirmaba cuando estaba orando y hablaba de la obediencia. Y yo dije, wow, una confirmación del tema que Dios me ha dado. Dice que según la Biblia, la obediencia es la respuesta de fe, amor y respeto hacia Dios que se manifiesta en hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y confiar en su dirección, aun cuando no entendamos completamente sus planes. No es solo seguir reglas externas, sino una actitud interna dentro de nosotros de sumisión a Dios, motivada por una relación con Dios. ¿Se entendió esa parte ahí? Amén. Entonces, ¿qué es la desobediencia? Según la Biblia, la desobediencia es rechazar o ignorar la voluntad de Dios, no seguir sus mandamientos y actuar
en contra de lo que Él ha establecido como justo y verdadero. Es considerada pecado porque implica rebelarse contra la voluntad divina y confiar más en uno mismo o en otros que en Dios. Amén. Ya sabiendo qué es la obediencia y qué es la desobediencia, entonces vamos a entrar en el mensaje. Vamos a estar hablando de Josué, su capítulo 1, el 7 y el 9. Y si nos alcanza el tiempo, hablaremos de la vida de Job. ¿Y por qué? Porque Job dijo Dios que era bueno, que era un hombre perfecto, recto y apartado del mal. Y fue un hombre obediente. Y cuando hablamos de obediencia, él es el representante de la obediencia. Cuando hablamos de obediencia hay que mencionar a Abraham, que obedeció al Señor en un instante y dejó todo lo que tenía para seguir a Cristo. Pero no antes, sin mencionar la vida de Jonás y las consecuencias que atrae consigo la desobediencia. Amén. Algo que me llama la atención es que cuando leemos Deuteronomio 28 tenemos todas estas bendiciones, que son bendiciones extraordinarias y simplemente con obedecer a Cristo. Pero cuando entramos al libro de Josué, en el capítulo 1 dice preparativos para la conquista. Y cuando dice preparativo para la conquista, me llamó mucho la atención porque no es solo obedecer, sino que hay que estar preparados para poder alcanzar algo, para poder lograr algo, para poder conquistar algo. No simplemente con el hecho de que nosotros estemos decididos a obedecer, lo vamos a lograr, sino que dice aquí que tenemos que estar preparados. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Cuando leí esto me impresionó mucho porque me di cuenta que ya Moisés sí era un siervo de Dios. Josué, aunque anduvo tanto tiempo con Moisés, aún no era siervo. A él no se le cataloga como siervo, sino como ayudante de Moisés. Entonces ahí es cuando el Señor le habla y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán y yo te daré toda esta tierra a ti y a tu pueblo como se lo había prometido. ¿Qué me llama mucho la atención? Me voy a acercar para que podamos compartir mirándonos la cara esta palabra del Señor. Que me llama mucho la atención a mí es que para recibir una bendición no basta con ser obediente, sino que hay que estar preparado. ¿A qué nos manda a hacer eso a nosotros? No solamente decir yo soy evangelista, soy profeta, soy maestro, soy pastor, soy apóstol, sino que tenemos que dedicar, como dice la obediencia, una vida constante a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que tenemos una relación con Cristo, no debe de ser externa donde los demás no vean, sino que debe de ser algo interno, a donde hayan palabras y hayan intimidades y hayan cosas que solamente usted y Dios conozcan de aquel acontecimiento, de aquello que ha ocurrido, cómo Dios trata con usted, cómo Dios le ordena, qué Dios le dice que haga. Porque si no hay relación con Dios, es imposible que nosotros podamos obedecer. Porque ¿cómo le vamos a obedecer a alguien que no sabemos escuchar? Si nosotros no tenemos una relación con Dios, frecuentemente orar, entrar en intimidad, buscarle por las madrugadas, no va a haber fórmula humana de que podamos obedecer a alguien que no conocemos. Nosotros podemos obedecer a las leyes de República Dominicana porque muchos de nosotros conocemos parte de la Constitución Dominicana y el mandato que hay para salir a las calles, para nosotros cruzar un semáforo, que debemos de tener seguro, licencia para conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un Dios que nosotros no logremos tener una intimidad con Él, es imposible que entonces nosotros podamos decir, yo obedezco a Dios. Usted trata de obedecer a Dios, pero como dice en el libro
libro de Josué están preparándose los preparativos para nosotros entonces poder caminar y recibir lo que Dios nos ha prometido. La palabra del Señor dice que Josué ni siquiera era siervo de Dios andando con Moisés. Cuando Moisés iba a subir al monte, él se tenía que quedar en el pie de la montaña esperando que el hombre de Dios bajase de allí con el rostro resplandeciente, pero parece ser que él todavía no tenía esa relación con Dios. Y cuando Dios se le presenta, le dice: mira, como estuve con mi siervo Moisés, así yo voy a estar contigo, pero necesito que hagas algo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Yo voy a hacer que ustedes, los levitas, pasen con el arca por el medio de ese río Jordán, pero para que esto ocurra tienen que caminar conforme a mi voluntad. En otras palabras, Dios le está diciendo: tienes que tratar de establecer una relación conmigo. Ya no te puedes quedar al pie de la montaña como lo hacía cuando tu siervo Moisés subía al monte, sino que tú tienes que provocar que mi presencia, que mi gloria, que mi majestuosidad camine contigo. A su nombre. Tenemos que establecer nuestra propia relación con Dios. No podemos vivir la relación del profeta. No podemos vivir la relación que tiene el evangelista. No podemos pretender vivir de la relación que tiene su pastor cuando predica los domingos. Cada uno de nosotros tiene que provocar. Cada uno de nosotros tiene que tratar de entrar en intimidad. Cada uno de nosotros tiene que hacer como hizo Jordi, que trató de subir al monte. Y ellos trajeron de allá un testimonio que cambia vida. Un testimonio que le da a los demás el valor de continuar siendo cristiano, porque ellos pudieron testificar, ver la presencia de Dios en aquel lugar. Como usted está sintiendo la presencia de hoy en su corazón, así el Señor quiere que no solamente en la iglesia, sino que en el trabajo donde usted está, sino que en los lugares donde usted habita, donde usted estudia, donde usted camina, ahí habite la presencia, la gloria y la majestuosidad de Dios. Que no se aparte de esta palabra como Dios le dijo a Josué, ni a diestra ni a siniestra, sino que camine en ella, la atesore, la cuelgue de su cuello, la ate a su corazón, y caminando que se esfuerce y sea valiente, pero que sea muy valiente para que pueda lograr lo que Dios le ha prometido, para que pueda alcanzar aquella tierra, para que pueda tocar el propósito que Dios ha dicho de ti, para que puedas materializar tus sueños, para que camine en presencia de Dios, porque el que camina con la presencia de Dios no le hace falta nada, porque Dios lo llena todo. ¿Qué es caminar bajo la voluntad de Dios? Caminar bajo la voluntad de Dios es confiar, es creer, aunque no veamos nada, es acordarnos que Dios habló. Y que si Dios habla, Él tiene la última palabra. Y que no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos, por lo que nuestra carne, por lo que nuestra mente humana piense. Porque nuestra mente puede ser turbada. Nuestra carne la pueden llamar la atención los deseos. Nuestro corazón puede ser quebrantado. Pero cuando creemos en lo que Dios dijo y no nos apartamos a diestra ni siniestra de lo que Dios dijo, entonces todo va a ser diferente. Porque cuando haya un momento de decaída, un momento de aflicción, tú te vas a acordar de la palabra que Dios te dio y tú vas a poder seguir caminando y tú vas a decir: yo estoy seguro. Yo estoy seguro, porque sé que el río Jordán se va a abrir en dos, porque estuvimos en situaciones más difíciles en Egipto y vimos abrirse el mar rojo en dos. Y si ya ocurrió una vez, ocurrirá otra vez. Y si ya Dios hizo el primer milagro, hará el segundo. Y si Dios te sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del lugar donde te encontrabas perdido, donde tu madre ni tu padre te prestaban atención, donde lo habías perdido todo, de allí Dios te alcanzó, te sacó y te puso sobre la roca firme. Él lo hará otra vez. Dígale al que está a su lado: Él lo hará otra vez. A su nombre. Debemos de caminar creyendo. Debemos de caminar confiado. Debemos de entender que Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice que aunque tu padre o tu madre te abandonen, Él nunca te abandonará. Él permanece firme como el monte de Sión. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de... Dígale que está a su lado: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de parte de Cristo. Mis esperanzas, mis sueños, mis anhelos están conectados al pensamiento de Cristo.
Mi forma de ser está conectada a la forma de ser de Cristo. Mis pensamientos están conectados a los pensamientos de Cristo. Mi forma de ser, de actuar, de pensar están conectados a los pensamientos de Cristo, a lo que Él quiere que yo sea. En una ocasión, Él le dijo a los fariseos: los que son míos se parecen a Abraham. Los que son míos actúan como Abraham. Los que son de Cristo actúan como Cristo. Los que son de Cristo caminan como Cristo. Los que son de Cristo alaban como Cristo. Los que son de Cristo se gozan como Cristo. Los que son de Cristo son dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él me dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos. Vendrá el Consolador que los guiará a todo camino de verdad. A su nombre. ¿Qué acontece? Que cuando Dios te dice que está contigo, puedes caminar confiado. A todos los lugares donde Dios te mande, Él ya te dio la victoria. Solamente debes de llegar y solamente debes de confiar. No es que tú vas a ganar cuando llegues, es que ya tú has ganado antes de llegar allí, porque ya Él te dio la victoria. La palabra del Señor dice que todos los pueblos donde Josué con su pueblo se paseaba después de haber pasado el Jordán, caían rendidos a sus pies. La palabra del Señor revela la victoria que ellos obtuvieron allí en Jericó. Los muros de aquella ciudad, después de comenzar a dar vueltas, cayeron los muros. Nadie se puede retener, nadie puede pensar que va a poder sobrevivir a la presencia de Jesucristo. Nadie puede sobrevivir a la presencia de Dios. Donde Dios llega, los mudos hablan, los sordos oyen, los cojos andan. Donde Dios llega, los cautivos son libres, los endemoniados son libres, las enfermedades son sanadas. Donde Dios llega, ay, mi padre, ay, papá, mi alma te adora, los muertos son resucitados. A Dios no le importa que hayan 10 leprosos y que solamente regrese uno. Él no lo hace porque Él necesita que regresen. Él lo hace porque Él es Dios y punto. Él lo hace porque la misericordia de Él atrapan al que sea. Él lo hace porque cuando Él se siente movido a misericordia, Él puede mirar lo que acontece y Él siente compasión de lo que pasa. Y hoy nos conectamos a la mente de Cristo. Hoy actuamos como Cristo. Hoy nos levantamos diciendo: somos cristocéntricos. A su nombre. Tenemos que caminar y deleitarnos en su presencia y agradecer por las victorias que ya Él nos ha dado. Y las que ustedes crean que no hayan podido vencer en el presente, no se preocupen, porque es usted que lo cree. Usted no tiene por qué creer ni dejar de creer. Lo único que usted tiene que hacer es tratar de establecer una relación con Él, con Dios, con Cristo, para que el Espíritu Santo sea el que le hable, para que el Espíritu Santo sea el que le dirija. Y cuando usted logre hacer que el Espíritu Santo sea quien dirija su vida, quien le muestre a dónde doblarse, a la derecha o a la izquierda, si subir o bajar, qué hacer, si callar o hablar, entonces usted ya ha logrado el propósito, porque no se trata de lo que usted diga, no se trata de lo que usted quiera, sino de lo que Dios ha establecido para con nosotros en nuestras vidas. Amén. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque aunque Dios esté con nosotros, a nuestro alrededor hay personas que aunque viven con nosotros, aunque son cristianos, aunque alaban y glorifican al mismo Dios que nosotros, alguna vez la avaricia, la codicia, el deseo de ser más, el yo, daña a algunas personas. Y ninguno estamos exentos de eso. Y debemos de ser muy cautelosos y caminar con cuidado. La Biblia relata en el libro de Josué que después de ellos haber obtenido tantas victorias desde la salida de Egipto, incluso después de haber cruzado el Jordán, ellos se encontraron con una realidad. Y fue que después de salir de Jericó, comenzaron a caminar y iban a ir a una ciudad llamada Ai. Cuando Josué envía a sus soldados a aquella ciudad a investigar la ciudad, a ver cuántas personas habían, resulta que encontraron que en aquel lugar habían pocas personas.
Y los que vinieron a darle el reporte a Josué le dijeron que no era necesario que enviase su ejército completo, porque en aquella ciudad solamente habían pocos hombres y que no había la necesidad de perturbar a los demás, de gastarle el sueño a los demás, que ellos iban a ir unos 2,000 hombres, algo así, una cantidad mínima, y que podían vencer aquella ciudad de ahí. Hay cosas que son sencillas que nosotros no le prestamos atención en el mundo espiritual y que van calcomiendo nuestra mente. Se ponen ahí y nosotros sabemos que están ahí y sabemos que están ahí. Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted se pone de rodilla, hay algo que es lo primero que o el Espíritu Santo o usted en la carne o de la forma que sea llega a memoria. Y cuando nosotros miramos que es algo recurrente en cada oración que llega a memoria y que sabemos que no es de Dios, tenemos que prestarle atención a eso. Y hay que romper con eso. Y de la única forma que podemos romper con eso es entrando en intimidad con Dios. Cuando le hablo de entrar en intimidad con Dios, es no orar como de costumbre. Si orábamos 1 hora, hay que orar 2, hay que orar 3. Si orábamos 15 minutos, hay que aumentar o triplicar nuestra oración. Hay que buscar todos los medios necesarios para enfrentar lo que se está levantando en contra nuestra. Porque si nosotros nos descuidamos, eso que parece ser pequeño, insignificante, se puede convertir en algo que después turbe nuestra relación con Dios. Y si permitimos que la relación que nosotros tenemos con Dios sea interrumpida por lo que sea, nosotros estamos perdiendo. Porque el evangelio no se trata de apariencia, el evangelio no se trata de lo exterior, sino de lo interior. Lo importante en este evangelio de Cristo es hacer el esfuerzo necesario para que nosotros podamos parecernos a Cristo. Y créanme que hay que matar muchos demonios que están alrededor nuestro queriendo interrumpir lo que Dios está haciendo con nosotros. Cada vez que Dios se acerca más a ti, cada vez que Dios te exalta, cada vez que Dios te transiciona a un nuevo nivel de gloria, entonces viene un nuevo desafío y tenemos que estar listos, prestos para enfrentar cualquier desafío que llegue a nuestra vida, no importando de dónde llegue. Lo que viene de Dios lo recibimos, pero cualquier entidad que no venga de parte del reino de Dios, tenemos que ser lo suficientemente sabio para clamar al Padre de la forma indicada, para entrar en intimidad con Dios y decirle: Padre, en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mis 5 sentidos, solamente reinas tú, solamente pertenezco a ti. Mi respirar pertenece a Cristo. Dígalo conmigo: mi respirar pertenece a Cristo, mis 5 sentidos pertenecen a Cristo. Mi tacto pertenece a Cristo. Mis oídos se prestan solamente para escuchar palabras que vienen de parte de Cristo. Que nada me cause molestia, dijo Pablo. Llevo la marca del evangelio. Yo sé lo que yo he pasado. Yo sé de lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé de dónde Dios me ha levantado. Yo sé de que Dios me ha librado. Y estoy listo para caminar hasta donde Él dijo que yo voy a llegar. Nada me impedirá. Nada me impedirá. Dígale que está a su lado: nada me impedirá que Dios haga evidente lo que dijo de mí. Aleluya. La palabra del Señor dice en el libro de Josué que cuando ellos fueron a atacar aquella ciudad, fueron derrotados y que 36 hombres fueron muertos. Y cuando ellos bajaron de la ciudad de Ai, Josué se vistió de ceniza y todos los sacerdotes estaban preguntándose qué era lo que había acontecido, porque de ellos perder de aquel pueblo tan chiquito, todos los amorreos, los saduceos, todos los enemigos se le iban a venir encima, porque iban a ver al pueblo de Dios frágil, al pueblo de Dios débil. Entonces cuando clamó a Dios, dice que desde por la mañana hasta la tarde entró en silicio, en oración, y cuando Dios le llegó, le dijo: mira, yo no te he dicho que te esfuerces, yo no te he dicho que seas valiente. La palabra textualmente dice que Dios le dijo: quita la cabeza de donde la tiene en tus pies y párate. En otras palabras, Dios cuando le dice que levante la cabeza, lo que le está acordando a él fue cuando le dijo que tenía que ser valiente, que no tuviera miedo, porque Dios estaba con él, pero había un anatema
que había defraudado al pueblo de Dios. Había alguien que había transgredido, había alguien que había desobedecido la orden de Dios. Y cuando estuvieron allá, derrotaron al pueblo de Jericó. Este hombre se trajo con él un lingote de oro. Este hombre se trajo con él 200 monedas de plata. Este hombre se trajo con él un manto babilónico que le pareció a él que era bueno y que era de bendición. Y hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero que son caminos de muerte que te llevan a la perdición. Todo lo que brilla no es oro. Antes, cuando empezamos el ministerio, todo el que llegaba aquí, yo tenía un deseo de que subiera al altar, de que conociera a Dios. Y cuando me equivoqué 2 o 3 veces, que el Espíritu Santo me decía, bájalo, bájala. Yo dije, no. A partir de ahora, hasta que Dios no me diga súbelo, hasta que Dios no me diga muévelo, hasta que Dios no me diga camina, hasta que Dios no me diga párate, yo no hago nada, porque yo no soy el dueño de esta obra. La cabeza de la iglesia se llama Cristo, y el éxito de cualquier hombre o mujer de Cristo no está en sus manos, está en lo que Dios haya ordenado, lo que Dios haya dicho de ti. Tú tienes que caminar creyendo, no en lo que tú piensas, no en lo que tú anhelas, no en lo que tú necesitas, sino en qué Dios te ha dicho que tú tienes que hacer, hacia dónde tú debes de caminar. Porque si caminamos sin Dios, vamos camino al precipicio. Oh, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que Dios intercedió por el pueblo y le explicó que aquel hombre se había levantado en contra de la voluntad del Señor, que aquel anatema había que descubrirlo. Y cuando Josué lo enfrentó, Can le dijo, sí, yo he fallado contra Dios y traje del pueblo de Jericó un lingote de oro, un manto babilónico y 200 monedas de plata que están debajo de ella. La palabra del Señor dice que cuando fueron al lugar de la casa donde él tenía todo aquello enterrado, hubo que deshacerse de Can, porque Can había fallado y había acarreado maldición. ¿Sabes qué pasa? Que anatema es una palabra que significa destrucción. Cuando Dios decide destruir algo y tú no obedeces a Dios y tú cargas con ese algo en contra de la voluntad de Dios, tú estás cargando con maldición. Hay cosas que nosotros, aunque la veamos bonitas, aunque parezcan frágiles, aunque supuestamente, entre comillas, sean personas que necesitan que tú le ayudes, si Dios no te manda, tú no tienes la potestad de poder hacerlo, porque solamente van a estar contigo los que estén alineados a tu propósito, los que tengan pensamiento de Cristo, los que Dios haya puesto en tu camino para que te ayuden. El José de Arimatea que Dios tiene es exclusivo para ti. Quien te va a ayudar a cargar tu cruz no puede ser otro. Dice que habían muchas viudas en Sarepta de Sidón. La palabra dice que habían muchos que estaban enfermos de lepra, pero a él le plació solamente sanar a Naamán y a aquella viuda. Es que no es lo que nosotros queramos, sino es lo que Dios decida. Y nosotros tenemos que identificar quiénes tienen un ministerio alineado al ministerio de nosotros, quiénes son nuestros compañeros de batalla, quiénes están dispuestos a prestarnos sus rodillas, quiénes están dispuestos en los momentos difíciles a intervenir y a orar por nosotros, quiénes están dispuestos a entregarlo todo, a nosotros poder confiar en que de verdad van a estar con nosotros en los momentos difíciles. A su nombre. Dice que todo se restauró cuando enmendaron el error que habían cometido en aquel lugar. Y todo llegó a la normalidad. Pero cuando leemos en Josué, en su capítulo 9, nos encontramos con una historia que nos da un ejemplo cruel de cómo vive el hombre cuando no se atreve a caminar y a obedecer y a consultar a Dios antes de actuar. Si lees la Biblia, que tú tienes una Biblia en la mano, Josué 9:14 dice que ellos decidieron tomar una decisión sin consultar a Dios. Hay un pueblo llamado Gabaón que quedaba justo después de Jericó. Y los gabaonitas, al escuchar lo que Dios había hecho con aquel pueblo, cuando ellos salieron desde Egipto, abriendo el Mar Rojo, abriendo el Jordán y devastando todas las ciudades que se encontraban a su paso, porque iban acompañados del arca y del poder de Dios. Cuando tú tienes el poder de Dios, cuando tú portas presencia a los lugares donde tú llegas, todo va a girar a tu alrededor, te vas a convertir en el centro de atracción.
Porque a Dios así lo quiso, porque Dios ha puesto gracia, Dios ha puesto favor en nosotros los cristianos, quienes le servimos a Dios, aunque para nosotros no sea gran cosa y creamos que somos personas normales. En realidad somos normales a la vista humana, pero espiritualmente no, porque espiritualmente nosotros cada día crecemos más, nuestra fe cada día se aumenta más. Cada vez que logramos vencer un obstáculo, nosotros pasamos a un nuevo nivel de gloria. Los discípulos le dijeron a Jesús en un momento: aumentanos nuestra fe. Eso significa que la fe del cristiano va creciendo conforme va venciendo obstáculos. Nosotros no nos quedamos estáticos, nosotros no nos quedamos enanos. Aunque usted me vean chiquito, eso es porque yo soy chiquito físicamente, pero yo oro a Dios para que Él me expanda cada día a nivel espiritual, no para crecer en estatura, sino para crecer espiritualmente, en mente, para que cuando nosotros veamos a alguien, nosotros podamos sentir por ese alguien la compasión que Cristo sentía. Cuando nosotros decidamos hacer algo, nosotros podamos tener la fe que Cristo tenía para caminar no por vista, no caminar viendo, sino poder caminar sin ver, porque la verdadera fe es cuando tú crees sin ver. Un pastor me dijo un día: desde que tú empiezas a leer la Biblia, ya tú estás creyendo, porque te dijeron que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban en el abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en ese momento nosotros no estábamos ahí, nosotros no vimos eso. Pero como la palabra dice que son vivas y eficaz, y son más cortantes que toda espada de dos filos, que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta romper con las coyunturas y con los tuétanos. Esa vida que tiene la palabra, cuando tú la lees, te permite que tú la creas, que tú te introduzcas en ella, y aunque tú no veas nada, tú puedas caminar, porque tú entiendas que tú le sirves a un Dios que si Él habla, Él hace, que si Él delega, Él ejecuta, y que el que anda con Él lo tiene todo y no le hace falta nada, porque Él es suficiente para nosotros. ¿Cuántos buscan fortuna, gloria, poder, y cuando se desgastan haciendo todo aquello, que tienen el granero lleno, como dijo aquel siervo? Ahora, alma mía, gózate. Ahora, alma mía, alégrate, porque he construido un nuevo granero. Y él no sabía que al día siguiente la muerte le acechaba. Lo único que el hombre tiene seguro, en lo único que el hombre y la mujer de Dios deben de confiar, es en Dios. No hay pérdida, amado. No hay pérdida. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Este no es nuestra hábitat. Nosotros sí vamos a tener una tierra, pero donde no haya lloro ni crujir de dientes, donde no nos gobierne ningún político, donde no nos gobierne ningún rey humano, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene un cinto que dice fiel y verdadero, Cristo. A su nombre. Me quedan 10 minutos. Dicen la palabra que los gabaonitas, al ver quién era el pueblo de Israel, ellos decidieron inventarse una historia para confundir el pueblo de Dios. Y tomaron panes viejos, muy viejos, ya llenos de moho, y tomaron zapatos rotos. Tomaron botellas de vino que ya el lugar donde estaba el vino estaba viejo y roto. Y salieron a caminar, y cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, les alcanzó a ver, sintió compasión por ellos. ¿Alguna vez hasta el diablo se disfraza de compasión? Sintieron compasión por ellos, pero lo que me sorprendió fue que en el versículo 14 dice que ellos no consultaron a Dios. Se dejaron mover a misericordia, pero no por una verdad, sino por una mentira. Y ellos, al ver a aquella gente, cuando se le presentaron, le dijeron: nosotros trajimos todos estos obsequios. Somos de una tierra muy lejana y hemos venido a servirle a tu Dios, porque escuchamos lo que tu Dios ha hecho contigo. Dijo Santiago que la fe sin obra es muerta, pero ¿qué acontece? Que lo que da testimonio de quién es nuestro Dios son nuestras obras. Y cuando nosotros caminamos en el reino de Dios, no podemos ocultar, aunque nosotros queramos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y este pueblo de Israel había dado testimonio a Dios a través de ellos, de quién era Dios y el poder de Dios. Josué, al ver el pan, ellos le dijeron, mira, cuando nosotros salimos, ese pan estaba caliente y mira cómo está, lleno de moho. Los zapatos en el camino se rompieron. La carga y los vinos están rotas. Dice que Josué tomó el vino que ellos trajeron como ofrenda y comenzaron a celebrar con aquel pueblo. Al día siguiente, a 3 días de camino, resulta que ese pueblo que fingió haber venido desde lejos, ese pueblo que los engañó y ese error que ellos cometieron de no haber consultado con Dios lo que iban a hacer, a eso se le llama desobediencia. Desobediencia no es solo hacer las cosas que a Dios no le agradan. Desobediencia también es apresurarnos y actuar por emoción sin estar seguro de que Dios nos ha enviado, sin estar seguro de que Él respalda lo que nosotros pretendemos hacer de parte de Dios. Y aunque las intenciones son muy buenas, el resultado es muy malo. Porque el pueblo de Israel no tenía malas intenciones al hacer un acuerdo con los gabaonitas, pero se dejaron llevar de la impresión de lo que miraban sus ojos. Que no te engañen tus ojos. El hombre y la mujer de Dios no mira con los ojos humanos. Nosotros miramos con los ojos espirituales. Cerramos nuestros ojos, nos ponemos de rodillas y cuando el Espíritu Santo te traiga a memoria lo que realmente debes de hacer, entonces puedes actuar. Dice que tuvieron que tomar a este pueblo como leñadores porque ya habían dado su palabra y no lo podían ejecutar. Y que fueron servidores y leñadores del pueblo y del altar de Jehová hasta los días de hoy. Pero algo que me sorprende mucho fue cuando leí el libro de Jonás. Dice la palabra del Señor, y vino palabra de Jehová sobre el profeta Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, ve y camina a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque aquella gran ciudad se ha levantado su clamor y ha llegado hasta el trono de Jehová. Y Jonás, sabiendo quién era Dios y cómo el pueblo de Nínive trabajaba y trataba a los profetas que iban de parte de Dios, tenía temor no tanto porque le hicieran mal, sino porque muchos de los que ahora vivimos tenemos el síndrome de Jonás. Y es que queremos que la profecía y lo que Dios nos dice se cumpla por encima de lo que sea. Y cuando Dios nos muestra algo negativo, ese algo, dice la palabra que Dios no hace nada antes de mostrárselo a sus profetas. Cuando Dios te muestra algo es para que nosotros podamos interceder por ese algo y no permitamos que ocurra, porque en el mundo espiritual nosotros tenemos la capacidad de establecer cuando Dios nos delega que lo hagamos. Todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra es atado en los cielos. Lo que desatamos aquí es desatado en los cielos, pero para que eso ocurra no puede ser como muchos de nosotros pensamos, y me incluyo yo que creí que era así, que era lo que yo dijera. No, es lo que el Espíritu Santo trae a tu memoria, es lo que Dios te aconseja, no es lo que tú crees que es un problema, que en realidad es un problema y que Dios te va a respaldar por ese problema. Yo le contaba y confesaba delante de una pastora amiga que estábamos cenando en la casa ayer o antes de ayer, el viernes. Y yo le decía a ellos que yo estaba orando porque creí que tenía un gran problema. Y estaba turbado hace meses por ese supuesto problema que yo tenía. Cuando ya no pude más y clamé a Dios de una forma que no estaba acostumbrado a hacerlo, entonces el Espíritu Santo me trajo a memoria una palabra y me preguntó, ¿en cuánto tiempo tú quieres construir la iglesia? ¿Qué ustedes creen que yo dije? Yo le dije a él que por lo menos en diciembre yo quería que ya estuviera bien avanzada. Y él me dijo, el hombre, la persona que tú dices que tiene un problema contra ti, me dio 2 textos bíblicos. Él me dijo, el que no recoge contigo desparrama. El que no está contigo está contra ti. Me dice el Señor, Él tiene mejores intenciones que tú.
No pueden, Dios dijo, andar dos juntos si no están de acuerdo. Hay ideas que a nosotros no se nos ocurren. Y como no se le ocurrió a usted y se le ocurrió al vecino o al hermano o a cualquier otro miembro de la iglesia, usted comienza a orar. Y usted entiende como que no debe ser así porque es con usted que tienen que hablar. Usted es el hombre de Dios. Y resulta que es la voluntad de Dios. Y que usted está peleando alguna vez contra Dios sin darse cuenta. Yo quiero ver si logramos que en diciembre la iglesia esté bien avanzada. No digo que terminada, porque los que saben de construcción saben que la construcción tiene mucho detalle y muchas cosas. Pero que si es la voluntad del Señor, ese es mi deseo. Pero hay un señor que nos ha llevado a la fiscalía como más de 3 veces. Que hemos ido a la junta de vecinos no se sabe cuántas veces. Ahora nosotros vamos para Higüey, porque él decidió que vamos delante de un juez, porque ya el fiscal dijo, ya yo no quiero escucharlo más, váyase donde un juez, a ver si hay un juez que le da la orden para cerrar una iglesia. En mi mente, yo creía que el hombre estaba mal. Cuando yo oré al Señor, entonces el Señor me enseñó que él no estaba mal, porque él está de acuerdo con nosotros. ¿Quién de ustedes no quiere que la iglesia se construya? Amén. Dígame quién, levante la mano el que no quiera que la iglesia se construya. Levante la mano el que quiera que la construyamos antes de diciembre. Amén. Él quiere que la construyamos mañana. Él está más apurado que nosotros. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Ore por él y pídale perdón a Dios, porque ya yo le pedí perdón. Él está más apurado que nosotros. El hombre de Dios. El hombre de Dios permitió que nos metiera en el propósito. Porque de no haber sido por él, yo tengo un solar ahí del otro lado. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer par de apartamentos para cuando nos toque trabajar en la obra de Dios, a tiempo completo, tener una entrada. Y tenía muchísimos planes que quedaron quebrantados hasta que Dios me habló. Porque primero hay que poner lo de Dios. Hubieron muchas oportunidades de hijos y de hijas, y cuando las mujeres estaban, por ejemplo, Raquel y Lea, que estaban que Lea pare, que Raquel no pare, cuando le dedican a jugar a Dios, todo cambió, porque puso a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, entonces vemos materializarse en nuestra vida todos los planes que Dios tenía reservados para con nosotros. Pero cuando dejamos a Dios de segundo, de tercero, Dios es celoso. Todo lo de Dios debe de ir primero en nuestras vidas. Amén. Miren, termino, ya no me queda tiempo, pero voy a decir algo sin micrófono, bien bajito, para no molestar al varón, que usted sabe. Tenemos hasta las 10 de permiso. Tenemos que cuidarnos bien, porque cuando leí el libro de Jonás, yo miré que ese barco donde Jonás se montó, sin que fuera ordenado por el Señor, y que hay una diferencia también entre las personas que tienen ministerio, que fueron llamados por Dios. Cuando usted tiene un ministerio, déjenme decirle algo, no importa lo que ocurra, por encima de lo que sea, no es lo que usted diga que se va a hacer, es lo que Dios diga. Porque es que Dios te ha ordenado hacer algo, Dios ya pronosticó salvar 500,000, qué sé yo, cuánta vida a través de ti. Y Dios no va a permitir, no es verdad que va a permitir que esas personas se pierdan porque tú no quieras asumir la responsabilidad que te corresponde. A su nombre. Ellos suben aquel barco, y dentro del barco estaba Jonás, y se quedó adentro del barco, tipología de Cristo. Cuando la tormenta estaba acabando con todo, Jonás no estaba preocupado porque él estaba corriendo de Dios, pero él sabía que no se le iba a hacer tan fácil el correr de Dios. La pobre gente que están encima, que no saben lo que está aconteciendo, relata la palabra del Señor, que ellos comienzan a tomar todos los enseres que tenían. Cosas que nosotros solamente escuchamos en la Biblia que son enseres. Pero los enseres pueden ser los muebles de tu casa, la televisión, cosas súper importantes para tú desenvolverte en la vida. Y cuando tenemos malas compañías, cuando no nos alineamos a personas que caminen en el reino de Dios, que vivan en el reino de Dios, nosotros podemos comenzar a menguar en nuestra salud, para mencionar algo tangible. Nosotros podemos comenzar a ser mal visto y a salir de algunos círculos sociales, sobre todo nuestra familia, nuestra finanza, nuestra vida espiritual puede ser perturbada
por una mala decisión. Así que los que son cristianos, nunca rechacemos a nadie, porque los que hoy no son cristianos, no significa que mañana no puedan ser lo que estén predicando y lo que Dios comience a usar. Pero debemos de distribuir bien nuestro tiempo. El tiempo de oración es de oración, el tiempo de familia es de familia, y el tiempo de nosotros hacer la obra de Dios es otro tiempo. Por ejemplo, yo vivo muy encerrado en mi casa, yo casi no me afeito, me paso la semana entera, que yo me afeito el día que voy a venir al culto, o el día que tengo que ir a ver a un enfermo, o el día que Dios me manda a orar a una casa, o el día que Dios me manda a visitar a alguien. De lo contrario, estoy encerrado con Dios. No es que no tenga amistades, sino que las amistades que yo tengo son personas que son más de Dios que yo. Y si no son más de Dios que yo le dedico un tiempo, pero en el tiempo que voy a evangelizar. Del mundo de donde yo vengo, yo tengo amigos que son de mi pueblo y que conocí durante muchos años. Casi todos son ex empleados míos. Muchas personas que vinieron a trabajar conmigo en un negocio que tenía, y bueno, algunos conocen la historia. Esa gente, yo voy donde ellos, con Jordi puedo testificar, los diciembre le dedico de por la mañana hasta la tarde, un día en diciembre, lo visito, chévere, comparto con ellos, si hay que ayudar a alguien se ayuda, pero usted se queda en su casa y yo en la mía. Cuando usted decida venir a la iglesia, cuando usted decida ser cristiano, las puertas de la iglesia, la puerta de mi corazón, de mi familia, están abiertas para ustedes. Pero de no ser así, juntos pero no revueltos, porque Cristo oraba todos los días. Dice la palabra del Señor que Él se apartaba. ¿Por qué Él se apartaba a orar? Hay glorias que no se comparten con nadie. Hay cosas que hablamos con Dios que solamente la podemos hablar entre Dios y nosotros. Amén. Nínive era un pueblo cruel, pero la palabra del Señor había sido dada y tenía que cumplirse. Y Jonás tenía que ir. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos un llamado de parte de Dios. Y tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad con nuestra comunidad. Porque hay jóvenes que necesitan ver personas ejemplares. Hay jóvenes que no quieren vivir sumidos en las drogas. Hay gente que está cansada de vivir de falsas promesas en la idolatría. Hay personas que ya no quieren más jugar al que mañana acontecerá y que me va a ir mejor, y el diablo y los demonios engañándolo. Nosotros somos los responsables de ser atalayas en esta República Dominicana, de pregonar el bien y la misericordia de Cristo, y de decir, como dijo Jonás a aquella ciudad: si no se arrepienten en 40 días, todo se va a perder. Nosotros tenemos que decirle que hay una segunda venida de Cristo, que va a haber un juicio y que hay un lugar llamado el Seol, que no es un lugar agradable. Que allí donde estuvo Lázaro y el rico le dijo: pero deja que Lázaro pase de este lado y por lo menos me moje la punta de la lengua con su dedo. Y Dios le dijo: es que no hay ninguna posibilidad de que él pueda ir a donde tú estás, o que tú puedas ir a donde está Lázaro. Hay un momento en que se acaban todas las posibilidades. Hay un momento en que ya no hay más oportunidad. Hay un momento que incluso en tu ministerio, en tu llamado, si tú no lo haces en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, cuando lo haces ya no surge efecto, porque no es cuando a ti te plazca, es cuando Dios te lo ordene. Dios te manda, ve, porque de todas formas va a llegar a Nínive. Lo único difícil es que puede ser que llegue dentro del vientre de un pez y que tenga que clamar cuando ya tu alma haya visto el Seol. Y no te entristezca por lo que tú veas que ocurra, porque Dios hoy te pone debajo de una mata de higuera, te da sombra. Si quieres gobernar tú, mañana te quita la mata. El gusano se la come de una noche al otro. En un amanecer no hay mata, no hay sombra, no hay prosperidad, no hay avance. Cuando preguntas por qué, porque te dejaste de parecer a Cristo, porque perdiste la compasión, porque amas más a una mata
que a un pueblo de 120,000 personas y que están ciegos porque ellos no pueden diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Porque los que están en la drogadicción y los que están en idolatría y los que están atacando la iglesia del Señor y levantándose en contra de Dios, es porque están como estaba Saulo, es porque están ciegos. No es que ellos quieren estar así, es que el diablo los tiene en esa posición. Y algunos de nosotros vivimos en esa posición engañados, hasta que tuvimos la oportunidad de que la misericordia de Dios nos alcanzó. Ya fuimos limpios, fuimos restaurados y estamos aquí en la casa del Señor. Ahora vamos a orar para que confiemos en que si obedecemos a Dios y consultamos a Dios antes de tomar cualquier decisión, vamos a tener la oportunidad de recibir las bendiciones que están en Deuteronomio 28 hasta el capítulo 14, donde dice que todo lo que nosotros hagamos, si confiamos en Dios y le consultamos antes de actuar, seremos prosperados. Dele un aplauso a Cristo y póngase de pie.